Hola a todos. Vamos a resolver este ejercicio, o más bien vamos a explicar este ejercicio que ya tengo resuelto, porque es verdad que resolver todos los pasos quizás se haga demasiado largo, y tenerlo ya desarrollado me permite incidir en aquellos aspectos que me parecen más importantes o en los que quiero insistir un poquito más, ¿vale? En este ejercicio nos dan la probabilidad del suceso A, la probabilidad del suceso B condicionado a A y la probabilidad de la unión de los sucesos A y B, probabilidad de A unión B, y nos dan unos valores. A partir de esas probabilidades tenemos que calcular la probabilidad de la intersección de los dos sucesos A y B, la probabilidad del suceso B, la probabilidad del complementario de B condicionado a A, la probabilidad del complementario de A condicionado al complementario de B. ¿Bien? Y todo ello tenemos que calcularlo con estos datos y con algunas fórmulas que tenemos que saber. Bien, para calcular la probabilidad de A intersección B, pues uno piensa en la fórmula de la unión de dos sucesos, ¿verdad? Pero claro, para poder calcular este valor tendríamos que tener estos tres. Y no los tenemos. Tenemos A unión B, tenemos A, pero no tenemos B, ¿verdad? Bueno, pues entonces tenemos que pensar en alguna otra fórmula. Lógicamente estas dos que yo he marcado en fosforito pues son las principales que vamos a utilizar en este ejercicio. Bueno, pues si nos dan la probabilidad de B condicionado a nos da que pensar. Nos da que pensar que probablemente tengamos que utilizar la fórmula de la probabilidad de B condicionado a A. Yo siempre recomiendo en estos ejercicios poner las fórmulas e ir rellenando los datos que tenemos. Y a partir de ahí, pues veremos si efectivamente nos sirve una fórmula u otra. Y luego, poco a poco, vamos cogiendo más confianza y vamos aprendiendo a hacer esos ejercicios y vamos viendo qué es lo que necesitamos, ¿no? Pero si no, yo habría puesto esta fórmula primero, me habría dado cuenta de que me faltan datos, de que no tengo la probabilidad de B, y entonces habría dicho, bien, pues dado que me están dando la probabilidad de B condicionado a A, voy a buscar otra fórmula que implique estos datos o que relacione estos datos. Bien, pues entonces sabemos que la probabilidad de B condicionado a A es igual a la probabilidad de A intersección B partido por la probabilidad de A. Empezamos a rellenar datos. Probabilidad de B condicionado a A la tenemos. Probabilidad de A la tenemos. Bien, entonces lo que nos queda es calcular la probabilidad de A intersección B. Y para ello la despejamos. Despejamos la probabilidad de A intersección B. De manera que tenemos que la probabilidad de A intersección B es probabilidad de B condicionado a A por la probabilidad de A. Perfecto, ya lo tenemos un cuarto por un tercio, un doceavo. Bien, podemos calcular el valor de esta fracción o poner la fracción tranquilamente. Las probabilidades también se pueden indicar con fracciones. Bueno, siguiente paso. Nos pide la probabilidad de B. No siempre en estos ejercicios hay que resolver los pasos en el orden que están. Muchas veces es más fácil calcular otro de los apartados que nos piden antes que el anterior. Pero en este caso, bueno, pues ya tenemos esto, bien. Y ahora, probabilidad de B. Bueno, tenemos probabilidad de A, tenemos probabilidad de la unión, tenemos probabilidad de la intersección, perfecto. Probabilidad de A unión B es igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Ya tenemos todo, pues no tenemos más que sustituir. Y nos sale que la probabilidad de B es un cuarto. Perfecto. Siguiente paso. Probabilidad de B complementario condicionado a A. Esta fórmula también podemos utilizarla si ponemos a B complementario. Pero si pedimos la probabilidad de B complementario condicionado a A, también allí donde pusiera B hay que poner B complementario. Pues venga, seguimos. La condición, perdón, la probabilidad de B complementario condicionado a esta fórmula. Y además tenemos aquí una fórmula más. Y es que la probabilidad del complementario de B intersección A
es la probabilidad de todo A menos la intersección. Esa es una formulita que podemos demostrar con diagramas de Venn o podemos aprenderla. Bien, pero es sencillo demostrarla con diagramas de Venn. Entonces, como tenemos esta resta, partido de la probabilidad de A, pues ya tenemos todo, ¿verdad? Probabilidad de A menos pin, 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 pin. Y esta probabilidad es 3/4. 3/4. Después nos piden también la probabilidad de A complementario intersección B complementario. Es parecida a esta, pero en este caso en la fórmula donde pone A tenemos que poner el complementario, donde pone B el complementario, ¿verdad? Como la teníamos aquí. Pues venga, vamos allá. Probabilidad de A complementario condicionado a B complementario. Es importante también saber leerlos, ¿no? Por eso estoy insistiendo y saber nombrar estas probabilidades y estos sucesos. Por eso estoy insistiendo también en la forma de expresarlos, ¿verdad? Bueno, pues la probabilidad de la intersección de los complementarios partido por la probabilidad de B complementario. El que condiciona siempre es el que está en denominador. Vale, claro, no, estos cálculos no los teníamos previamente, pero según las leyes de Morgan, sabemos que la probabilidad de la intersección de los complementarios es igual a la probabilidad de A unión B, todo ello complementado. Leyes de Morgan. Y además voy a añadir otra, y así ya repasamos todo, que la probabilidad de A complementario unión B complementario es igual a la probabilidad de A intersección B, todo ello complementado. Y además sabemos que el complementario de un suceso cualquiera es, la probabilidad del complementario de un suceso cualquiera, que estoy hablando de probabilidades, es siempre 1 menos la probabilidad de ese suceso, ¿verdad? Es decir, la probabilidad de A unión B complementario es 1 menos la probabilidad de A unión B. Y en este caso, pues también, ¿no? La probabilidad del complementario de A intersección B será 1 menos la probabilidad de A intersección B. Estas son las leyes de Morgan. De Morgan. El D va aparte, que se me ha quedado muy pegadito. De Morgan. Uy, uy, uy. Bueno, lo siento. Bien. Entonces, como teníamos la probabilidad de la intersección de los complementarios, sabemos que es la probabilidad de la unión complementada, es decir, el complementario de la unión. Y esto es 1 menos la probabilidad de la unión. Bien. Por otro lado, también sabemos que la probabilidad de B complementario, hemos dicho que la probabilidad del complementario de cualquier suceso es 1 menos la probabilidad de ese suceso. Bueno, pues entonces tenemos esta fórmula y simplemente hacemos los cálculos y nos sale 2/3. Y con esto ya hemos resuelto todo el problema. Veis que lo que hemos estado haciendo es, de alguna manera, jugar con las fórmulas. Escribir las fórmulas, ver qué datos nos faltan, qué datos necesitamos y a partir de ahí, pues ir calculando.